Boa tarde a todos e todas que nos acompanham hoje. Meu nome é Tainá e eu sou membro do Observatório Cyber Leviatã. Estamos aqui reunidos para mais um evento das Quartas do Cyber, Estudos Continuados, cujo tema geral é Derecho e Democracia em la Era Digital, que está sendo realizado pelo Observatório Cyber Leviatã em parceria com o Cosmo-Ius, La Cultura Jurídica Cosmopolita e sus Desarrollos Contemporâneos. Tendo como diretores os aqui presentes José Luiz Bolzan de Moraes, Alfonso de Julhos Campuzano e também a professora Edilene Lobo. E hoje, pessoal, dia 18 de maio, estamos recebendo com muita alegria Juana Maria Gil Ruiz, que é catedrática de Filosofia do Direito na Universidade de Granada, e irá nos brindar com uma exposição sobre El paradigma de la ciencia jurídica en una sociedad digital global. Professora Juana, muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo sus conocimientos con nosotros. Es una gran alegria darte la bienvenida. E agora eu passo a palavra ao professor Bolzan para cumprimentá-la e bom evento a todos e todas presentes. Obrigado, Tainá. Boa tarde a todos e a todas. Boa noite àqueles que estão nos assistindo desde Espanha ou de outros locais. E bem-vinda, professora Juana Maria Gil. É um prazer tê-la conosco, nessa parceria, né, sempre muito frutífera com o professor Alfonso de Julhos Campuzano, amigo de longa data, a quem agradeço também a disposição e como eu disse, a parceria, de fato, né, a amizade de tanto tempo, juntamente com a professora Edilene Lobo, também colega e parceira de muitas atividades. Eu, para não tomar o tempo, eu vou, né, agradecendo, vou passar ao professor Alfonso, que vai fazer uma apresentação da professora, e depois seguimos ouvindo-a, né, com muito prazer. Obrigado. Buenas tardes a todos. Yo deseo comenzar saludando vivamente a mis compañeros, el profesor Bolzan y la profesora Lobo, que codirigen este ciclo de seminarios que estamos celebrando con Cyber Leviatán, a través de Cyber Leviatán, una magnífica iniciativa dirigida por el profesor Bolzan o auspiciada por él y la profesora Edilene Lobo. Y bueno, esta noche nos acompaña, o esta tarde nos acompaña una ponente muy destacada, con la que además pues, me une una amistad desde hace ya tiempo, una amistad estrecha, con la que, bueno, pues realmente podemos decir que la profesora Gil, Juana María Gil Ruiz, pues realmente hoy va a acompañarnos para trabajar sobre o para exponernos un punto de vista acerca de cuestiones de género y de los problemas de la sociedad digital y del modelo de jurista. Es un tema que es un tema clásico, pero es un tema verdaderamente crucial y que desde la perspectiva que ella lo va a abordar recobra una singular trascendencia. Singular trascendencia porque ella va a realizar un enfoque verdaderamente interesante en relación con cuestiones de género y en relación con la emergencia de la sociedad digital, de la inteligencia artificial y con los sesgos que se introducen muchas veces o con frecuencia en el razonamiento jurídico y que se resuelven también, como digo, en situaciones discriminatorias. La profesora Gil es una especialista, posiblemente una de las especialistas más destacadas, más renombradas en cuestiones de género, en cuestiones de teoría feminista, en cuestiones de violencia de género,
decía, en el panorama jurídico español, sin duda alguna, y posiblemente también en el ámbito internacional. Tiene en su haber un extensísimo currículum, del cual pues yo solo me voy a permitir, pues, en aras de la brevedad, apuntar algunas a modo de pinceladas, algunas notas de ese, como digo, de ese currículum tan extenso y tan rico. Ella es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada. Es actualmente, además, presidenta de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política. Ha colaborado con el Instituto Andaluz de la Mujer. Está en el comité editorial de publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales. Es editora de la revista, una de las grandes revistas de la disciplina, de nuestra disciplina, la filosofía del derecho. Decía, de la revista Anales de la Cátedra Francisco Suárez, que edita la Universidad de Granada. Es directora del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Es asesora de la Dirección General de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, vocal del Observatorio Andaluz de Violencia de Género. Como ven ustedes, un currículum verdaderamente interesante y destacado. A nosotros nos interesa especialmente sus recientes investigaciones, que tienen, como digo, se remontan pues a los orígenes de su carrera académica, porque las cuestiones del derecho antidiscriminatorio, de la igualdad y de la temática de género, pues realmente constituyen podríamos decir, la espina dorsal de su trayectoria investigadora. Actualmente está implicada en proyectos de investigación sobre violencias de género y subordinación estructural y sobre derecho antidiscriminatorio y género. Ha realizado estancias de investigación en centros de reconocidísimo prestigio, en la Universidad de Oxford, en el University College de Londres, en el Max Planck de Hamburgo y en la Universidad de París 4. Bien, yo creo que la perspectiva que nos va a aportar la profesora Juana María Gil esta noche, como decía, es una perspectiva absolutamente interesante, que complementa las intervenciones que hemos tenido con anterioridad en este ciclo de seminarios. Hemos tenido, para abordar en este ciclo de seminarios sobre democracia y derecho, hemos tenido a ponentes verdaderamente destacados, pero la perspectiva que la profesora Gil me parece que complementa en ese sentido las temáticas abordadas con anterioridad acerca de la democracia constitucional y la era digital, acerca de los derechos humanos emergentes, acerca digamos, los riesgos de colapso de la democracia liberal ante la era digital, que han sido sucesivamente tratados pues, por el profesor Balaguer, por la profesora Nuria Belloso y por el profesor José María Lasalle. Bueno, pues a partir de ahora es la profesora Gil la que tiene la palabra pues, para que introducirnos sobre, como decía, sobre una investigación que ha desarrollado recientemente y que es sin duda una temática de máxima actualidad. Profesora Juana María Gil, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Brasil, noche en España. Muchísimas gracias, profesor de Julio. Para mí, buenas tardes en Brasil, buenas noches aquí en España. Para mí es un honor y un placer, de verdad, participar en este seminario que he tenido ocasión de decirlo antes de esta grabación, de una máxima calidad, y me alegra profundamente y quiero agradecer, si me permiten, al profesor José Luis Bolzán y a la profesora Edilene Lobo, como no, al profesor Alfonso de Julio, que vayan para adelante iniciativas de este tipo con un trabajo conjunto entre universidades internacionales de máximo prestigio como las que estamos hablando. En fin, querría también decir que es verdad que este foro va a hablar, y llevan estos seminarios hablando sobre la sociedad digital global, que tiene sus imperfecciones, que tiene sus dificultades, que vamos a trabajar y que ustedes llevan trabajando un tiempo, pero tienen algo positivo, y es que nos permite hoy por hoy estar reunidas y reunidos
poder estar apenas con un intervalo de tiempo, pues eso, conectados y seguir sumando esfuerzos desde el conocimiento. Así que vaya por delante mi más sincera felicitación al profesor que ha sido capaz de organizar este seminario y el honor de participar en él. Bueno, dicho esto, yo voy a intentar, en un escaso tiempo relativamente razonable, para no agotarles demasiado, porque soy consciente de que ustedes tienen unas agendas que han venido ya tarde de trabajo, y aquí en España también lo es, digamos que es una hora no muy buena ni para Brasil ni para España, pero solamente quería, pues eso, sumar un poco más si cabe, de duda o de cuestiones en derredor a una temática tan interesante y como es esa sociedad digital global en la que estamos, ¿no? Y que indiscutiblemente requiere una reflexión desde el mundo del derecho. Pero cuando el profesor Alfonso de Julio se puso en contacto conmigo y me dijo un poco la idea, yo quería destacar hoy aquí 3 problemas que a mí me inquietan, o adelantar 3 aspectos que me gustaría tocar con ustedes. Uno, indiscutiblemente, el reconocimiento de este desarrollo de la sociedad digital, que ha tenido y que tiene ha generado una máxima transformación social, con un enorme impacto económico, social, político y por ende también jurídico, eso es innegable. Y claramente eso nos obliga, desde el mundo del derecho, me consta que buena parte de las personas que están siguiendo este seminario son juristas, nos obliga desde el mundo del derecho a replantearnos seriamente paradigmas de la ciencia jurídica que seguramente no encajen para nada en esta sociedad global digital con nuevas características propias de un siglo XXI y nada que ver con el siglo pasado o, desde luego, de nuevo, en ningún caso con algunas que se mantienen que son propias del siglo XIX. Lo interesante es la necesidad de reflexionar sobre la misma y, en ese sentido, la importancia del conocimiento al respecto. Y lo quiero destacar y adelantarlo, el profesor Alfonso de Julio lo mencionaba, esa necesidad de revisar la ciencia jurídica por parte de la filosofía del derecho. Esa filosofía del derecho que tiene una obligación, que es efectivamente revisar estos paradigmas de ciencia jurídica, que hay que hacerlo porque si la ciencia jurídica no se falsa, no se verifica, mucho me temo que la ciencia jurídica se convertirá en dogmática jurídica, se convertirá, si me permiten esta expresión, en teología jurídica, y eso no es la ciencia jurídica. La ciencia jurídica debe estar permanentemente siendo falsada, siendo verificada, para que si en este contexto de la sociedad del siglo XXI, en este contexto de la sociedad digital global, no encajara, pues tenerlo que reformular, hacerlo de otro modo y, como yo digo, ser valientes en ese sentido. Es verdad que las propuestas siempre generan un poco de vértigo, pero alguien tiene que hacer esas propuestas jurídicas, esas propuestas de lege ferenda, esas propuestas de mejora, esa diagnosis de peligro de derechos humanos, y mucho me temo que eso nos toca más que nunca a la filosofía del derecho, que es quien tiene que hacer los deberes al respecto, porque se requiere una sociedad que piense y que reflexione. Bueno, eso lo vamos a trabajar en el día de hoy, pero también me gustaría conectar con los compromisos internacionales vinculantes que en paralelo la mayoría de los estados del globo terráqueo hemos firmado y que nos obliga, por lo tanto, a esa reflexión de futuro, a tenerlos muy en cuenta con el ánimo de evitar que nuestro derecho, aun cuando fuere guiado por las mejores intenciones, pudieran lamentablemente ocasionar o violentar derechos, en este sentido, de más de la mitad de la población mundial, que son las mujeres. El profesor Alfonso de Julio lo destacaba y efectivamente yo creo que es muy importante poner el ojo en más de la mitad de la población mundial, porque efectivamente no podemos ahora, en el siglo XXI, volver a incurrir en los errores del pasado y olvidarnos nada más y nada menos que no de un colectivo, sino, insisto, de más de la mitad de la población mundial, como muy bien diría la ONU. En España la natalidad es más rica en mujeres, tenemos un 52% de población de mujeres y tenemos un 48% de hombres, de ciudadanos. Y yo aquí querría reivindicar, si me permiten desde el inicio, un concepto de ciudadanía que es básico en mi opinión, que es el derecho de poder participar en la vida social, económica, cultural y política de los pueblos. No voy a utilizar el concepto de ciudadana o de ciudadano de pertenencia o no a un determinado Estado, sino sencillamente eso, lo que es poder participar en la vida social, económica, cultural y política de los pueblos.
y plantearnos desde el inicio si en el marco que nos encontramos a nivel social, las mujeres, como son más de la mitad de la población mundial, lo pueden hacer sin lastre y si las redes sociales, la tecnología, la sociedad digital global, por el contrario, en vez de ayudar a eliminar esas discriminaciones, lamentablemente lo que puede estar haciendo es potenciarlas. Eso me gustaría trasladar en el día de hoy y también reflexionar. Por lo tanto, ver esos impactos, esa transformación y esos impactos de la sociedad digital, yo lo quiero trabajar con ustedes, o al menos plantearlo, ver qué compromisos vinculantes tenemos que acatar, y ya avanzo un reloj internacional que está funcionando, que es la Agenda 2030, esa Agenda 2030 con esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos están marcando un tiempo. Cuidado que ya estamos en el 2022 y yo a priori como jurista no quiero resultar pesimista, digamos que soy una optimista bien informada, digamos que los estados se toman en serio estos compromisos internacionales firmados, entiendo yo, desde un conocimiento serio, o no solamente no contribuiremos a lo allí firmado, sino que por el contrario haremos dejación, y en ese sentido, al hacer dejación, haremos violencia de género institucional por mirar a otro lado. Ya lo dice el propio Convenio de Estambul, por omisión, por comisión o por omisión. Es decir, tenemos una Agenda 2030 que nos está marcando 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que mencionaremos, que por supuesto es el marco de sociedad digital y los peligros que ello implica. Tiene que ver también con el clima, hablábamos al inicio de esos cambios de temperatura tan terribles. Ustedes en Brasil están con mucho frío y aquí en España tenemos un calor no habitual de 42 grados, propio de un agosto duro, es decir, está claro el cambio climático, pero hay un tercer punto que lo utilizo en tercer lugar, pero que es transversal a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que tienen que ver con esa sociedad inclusiva de todos los seres humanos, mujeres y hombres, esa igualdad efectiva ciudadana entre mujeres y hombres que reatraviesa, insisto, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, mucho más allá de poderlo ubicar en el objetivo número 5, sino de manera transversal. En este inicio también quiero destacar que el objetivo número 1 que tiene este compromiso internacional de buena parte de todos los países del globo terráqueo es erradicación de la pobreza. Y obviamente quiero desde el principio lanzar un dato que ha sido lanzado por la propia ONU en un reciente informe que habla de los 47 millones de mujeres que corren el riesgo de caer en la extrema pobreza tras el COVID. Fíjense que todavía no hemos terminado con el COVID, no hemos todavía podido sacar el periscopio para poder diagnosticar los daños, no solamente personales, sino sociales, reales, que va a ocasionar, que ha ocasionado y que va a ocasionar, y mucho me temo que, como muy bien dice la ONU, en el último informe, no solamente habla de esos 47 millones de mujeres en riesgo de caer en la pobreza tras el COVID, hablamos de esa feminización de la pobreza que quiero mencionar hoy, sino que también habla de el haber desandado prácticamente un cuarto de siglo en los avances que se había hecho últimamente en temas de igualdad efectiva ciudadana de mujeres y de hombres. Estas declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también las destacaré en algún momento puntual de mi intervención, pero desde el inicio solamente quería plantear ese compromiso internacional vinculante que hemos de firmar, que hemos de cumplir. Pero ello obliga a tres cosas muy importantes y que tienen que ver con los seminarios que ustedes están haciendo y que tienen que ver, que venga impulsado por la profesora Lobo y por el profesor Bolzán y por supuesto por el profesor de Julio, que tiene que ver con la formación. Es decir, yo me gustaría que desde el inicio de hoy nos planteáramos qué es el derecho, desde el día de hoy, qué es el derecho. Podemos, y lo mencionaremos, podemos aludir a definiciones del derecho incluso contradictorias entre sí, que son derechos, que han sido en algún momento esgrimidos como concepto de derecho. A mí me gustaría que nos planteáramos qué concepto de derecho tenemos todas las personas que estamos aquí, porque somos juristas, y lo propio es planteárselo, qué idea de derecho tenemos, habida cuenta de que no existe un concepto unívoco de derecho, sino qué concepto de derecho nosotros abrazamos. Segundo, qué modelo de jurista agente debiéramos ser y también plantearnos si ese modelo de jurista agente que debiéramos de ser es el que realmente se está reclamando en la actualidad, quién está reclamando ese modelo de jurista agente, si lo está reclamando una ciudadanía comprometida o si por el contrario lo está reclamando un mercado digital
que está auspiciando determinados intereses económicos y que por lo tanto su objetivo no es que el derecho sirva como un instrumento de justicia emancipatorio de los seres humanos, sino básicamente como instrumento económico. Vamos a hablar hoy de Facebook, vamos a hablar de Netflix, vamos a hablar de Amazon, vamos a hablar de un montón de plataformas que no están interesadas a priori en saber qué impacto puede esto generar o que seco en buena medida porque, bueno, porque ellos están en lo importante que no deja de ser ese tema económica, esa industria tecnológica. Por lo tanto, yo desde ya avanzo que estimo que no está haciendo lo suficiente para abordar determinados sesgos que vamos a mencionar en el día de hoy y que esa condición algorítmica que hoy también vamos a mencionar está en este momento condicionando enormemente, está alterando los derechos humanos, que además prohíben la discriminación por sexo y que tenemos que tenerlo muy en cuenta en el momento de hoy, habida cuenta que para el 2030 tenemos que tomar medidas jurídicas y políticas, pero en atención a una buena diagnosis, no sin hacer la primera parte. Por lo tanto, ¿qué concepto de derecho tenemos? ¿Qué modelo del jurista, por lo tanto, debería de responder a ese modelo de derecho que queremos? Y la última de las reflexiones que a mí me querría yo apuntar aquí es esa necesidad, si realmente se requiere o no, depende del concepto de derecho que ustedes decidan abrazar, ahora les avanzaré cuál es el mío, depende de ese concepto de derecho el sentido o no de un pensamiento crítico y reflexivo de manos de la filosofía del derecho, de manos de esa teoría crítica del derecho que debe hacer bien los deberes. Y en hacer los deberes debe de perseguir a esa ciencia jurídica, tiene que ver si esas premisas, esos paradigmas que lanza la ciencia jurídica están respondiendo a esa sociedad global, digital, supuestamente emancipatoria, abierta, global y que apuesta por la igualdad efectiva ciudadana, o si por el contrario se está plegando a otros intereses y por lo tanto nos estamos convirtiendo en agentes de ello mismo. Dicho eso, podríamos en este momento ver cuáles son características del derecho en la actualidad y también ver qué instrumento, qué idea de derecho tienen ustedes. Seguramente ustedes podrían decirme, mire usted, profesora Gil, yo creo que el derecho es un instrumento que sirve al interés político. O mejor dicho, profesora Gil, yo creo que el derecho es un instrumento que sirve, es una técnica de organización social. Efectivamente, el derecho es una técnica de organización social, yo no voy a negar la mayor, es una técnica de organización social y además podrían incluso ustedes apuntar que es una técnica de organización social que responde a intereses de eficacia y de eficiencia, es decir, se trata de hacer algo con el menor coste humano posible. Efectivamente, el derecho es eso, tiene una dimensión que es como técnica de organización social. Lo peor de todo, además, es decir, que aquellos que apunten y se queden en esta definición, lo peor de todo es cuando además supuestamente el derecho actúa como técnica de organización social, pero se esconde supuestamente ante objetivos de justicia. No, nosotros lo estamos haciendo por objetivos de justicia. Mire usted, a lo mejor no lo está haciendo por objetivos de justicia, sino que lo está haciendo porque ha de responder a una técnica de organización social y le es indiferente el contenido de justicia que tenga. Luego, si quieren, podríamos abordar esta primera reflexión. Algunos de ustedes quizás me digan, no, bueno, profesora Gil, yo creo que el derecho además es un instrumento de poder político. Pues sí, no puedo negar la mayor, incluso algunos recordará aquella frase del sofista Gorgias diciendo el derecho es un factum político. No, efectivamente, el derecho es un instrumento que puede servir a intereses políticos e incluso a intereses económicos. No en vano, aquí he mencionado a determinadas plataformas que esconden tras de sí intereses económicos claros y que son, ya lo veremos, probablemente el auténtico poder. Eso es, fíjense qué provocativa mi intervención desde el principio, pero veremos si actualmente son los reyes, son los auténticos poderes fácticos capaces de movilizar y de mover a una masa humana ingente con problemas que deberíamos de plantearnos desde la teoría crítica del derecho, desde los y las juristas comprometidas que estamos en este foro, que estoy convencida que somos todas y todos, porque si no estaríamos a esta hora haciendo otras cosas, y están aquí porque están preocupados y preocupadas, como lo hago yo, como por una sociedad inclusiva sin discriminaciones en ningún caso y menos en un marco de sociedad digital. Algunos de ustedes incluso quizá me digan, profesor Gil, pues yo creo que el derecho tiene un contenido moral, es un instrumento que sirve a la justicia y que tiene un contenido moral, y es verdad que el derecho tiene un contenido moral,
Es verdad que quizás podamos tener cierto consenso sobre qué contenido, en fin, qué contenido de justicia debiera de tener, no quizá de manera muy absoluta, sino un contenido de justicia más bien relativo, consensuado, ¿no? Con ese triángulo que a mí yo me permito esbozar aquí, que yo digo que es un triángulo que debe ser equilátero, un triángulo amoroso, si me permiten, entre lo que sería una racionalización social del derecho, una ciudadanía que debería estar formada, que debería estar comprometida, que debería estar informada, ¿vale? Y que esa sociedad informada trasladara el contenido que quisiera o que creyera que debiera recoger el derecho en esa democratización moral del derecho, ese contenido mínimo ético, ese contenido que ha de abrazar el derecho, habida cuenta de que lo tiene que cumplir, y cómo el medio de hacerlo, en ese tercer punto del triángulo, en ese tercer ángulo, pues nos encontraríamos esa legitimación democrática del derecho, que sería el modo adecuado de que esa ciudadanía comprometida, formada, preparada, trasladara su voz a través de los cauces democráticos. Nos toca preguntarnos si eso aquí sucede en el marco de la sociedad digital o si por el contrario las redes sociales, el ruido, los sesgos de género, otros sesgos discriminatorios que se encuentran en los algoritmos o mejor dicho en el machine learning de esa inteligencia artificial está permitiendo que esta sociedad esté realmente informada y formada o si por el contrario no solamente no lo está haciendo, sino que acompaña con mucho ruido de fondo e incluso, si me permiten, en algunos momentos alentando a las masas, alentando al desorden, alentando al conflicto desde la máxima desinformación. A nosotros en España hemos tenido recientes casos desde un señor que estaba en la cárcel por cantante de rapero, en fin, metido en la cárcel obviamente no por nada bueno, sino por algo malo, sino las personas no terminan a priori en la cárcel, y como hubo un levantamiento que entendíamos a priori que era por ello, y no, tú le preguntabas a la gente de la calle y lo propio era quemar contenedores, sencillamente porque habían hecho una quedada violenta, parte de esas redes sociales, y bueno, insisto, la sociedad formada e informada ahí no estaba, se trataba de quemar, se trataba de hacer daño, se trataba de hacer daño a la policía, en fin, otros episodios que también hemos vivido que en buena parte vienen alentados por este desorden, porque quizá el derecho está mirando a otro lado y está dejando a las redes y a la sociedad digital hacer y deshacer, ese desorden que obviamente pone en jaque a algo que a mí me parece de vital importancia, que es el Estado de Derecho. Es más, yo diría que pone en jaque al Estado democrático de derecho. Es como, si me permiten un símil, es como cuando vamos en un barco y hay un niño que llora, un bebé que llora permanentemente, y estamos un poco cansados del niño, no podemos soportar a este niño y decidimos coger al niño y tirarlo por la borda. El niño ciertamente ha dejado de llorar, ya se ha solucionado el problema. No. Eso es lo que a veces parece deducirse de tanto conflicto que se ve en las redes, que se ve luego en la práctica de violencia, ¿de acuerdo? En donde una manera de hacerlo, de arreglarlo, es cargarse la democracia. Y lo que es, quizá como juristas, lo que debiéramos hacer de manera prioritaria es blindar nuestro Estado de Derecho y, desde luego, blindar nuestro Estado democrático de derecho. Pero ello no debe hacernos perder la guía. Fíjense que en vez de, podríamos utilizar estas redes sociales, seguramente lo han hablado en los seminarios anteriores, pues para potenciar esa gobernanza de manera plural, pero de manera comprometida y desde el conocimiento, y por el contrario, pues tenemos redes como Twitter, en donde además por los caracteres que se pueden meter, que son pocos, basta con un comentario injurioso, una afirmación que obviamente no te da tiempo a argumentar jurídicamente o a argumentar científicamente, y tú lo haces tuyo, la otra persona que tú escuchas lo hace tuyo, y puede ser desde una fake news o cualquier barbaridad que puede tener múltiples millones de seguidores y múltiples problemas. ¿Vale? Por lo tanto, yo lo querría esto mencionar desde el principio porque no podemos perderlo de vista a respecto. Junto a ello, hay un cuarto problema que viene a ahondar sobre esa idea de derecho que tenemos y que a mí me gustaría que no perdieran de vista cuál es su idea de derecho. Yo les prometo decírsela, pero como todo no le voy a hacer un spoiler, lo dejaré al final y le diré cuál es la mía, aun cuando quizá muchos de ustedes me tachen de naïf, pero no podemos perder la utopía de vista. La utopía te permite acercarte a donde quieres llegar. Una sociedad sin utopía es una sociedad muerta, llena de hormigas, como diría en un momento determinado Habermas, de hormigas organizadas que no tienen un mayor
pensamiento divergente y disidente, que es lo que hace la riqueza. Bien, hay una cuarta característica que a mí me gustaría comentar, y es que además actualmente tenemos lo que se llama una enorme globalización de la economía. Una globalización de la economía que ha supuesto, como no puede ser de otro modo, una globalización de los problemas jurídicos actuales. Y esa globalización de la economía ha hecho que en nuestro Estado, el Estado tradicional al uso, pues esté superado por una serie de funciones que actualmente no puede acometer de manera sola, no, de manera solitaria. Habida cuenta de que también hablamos de otra característica de vital importancia, que es ese desbordamiento de las fronteras estatales. Este desbordamiento de las fronteras estatales, estos sujetos jurídicos internacionales, estas instituciones internacionales nuevas, estas organizaciones no gubernamentales tipo Greenpeace, etcétera, 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 digamos que ha abierto ese cajón que antes cuidaba de mil amores el Estado, pero ahora estamos hablando de competencias mucho más ricas, más amplias, que desbordan ese tradicional enfoque del Estado en sí. Lo cierto es que hay otra característica fundamental que yo quería destacar y que tiene que ver con la Agenda 2030, y es esa enorme inconmensurabilidad de los problemas que tenemos actualmente en la sociedad global digital, esa inconmensurabilidad que lleva a que no son meramente resolubles con la intervención de un Estado. Estamos hablando de la necesidad de cooperar de manera internacional, estamos hablando de la necesidad de juntar esfuerzos. Yo creo que cuando firmamos la Agenda 2030 teníamos muy claro que el hambre no se solucionaba solamente con tomar medidas puntuales desde España o desde Brasil, sino que necesitábamos tomar medidas por parte de todos los países del globo terráqueo, porque de otro modo no solamente no erradicaremos la pobreza, sino que por el contrario seguiremos alimentando esa diferencia tan terrible de hambre en el mundo. Hablamos de hambre. Yo siempre le digo a mi alumnado que no se trata de una cuestión de dieta o de que algunos comen un poquito o menos poquito, estamos hablando de hambre. Los últimos datos que yo manejaba de la ONU, que a mí me parecen escalofriantes y que sin duda tienen un importante impacto de género a nivel mundial, es que la ONU entiende que las mujeres son el 50% de la población mundial, los hombres el 50% también, pero la ONU eleva que el dinero en propiedad que poseen las mujeres es un 10% a nivel mundial y que poseen el 1% de la tierra en propiedad. Que las mujeres posean el 1% de la tierra en propiedad frente al 99% restante distribuido a su modo y manera, nos está haciendo ver que lo que hay detrás, desde juristas hemos de diagnosticar bien el problema, es un cáncer. Es una palabra horrible, no me gusta utilizarla, pero no encuentro otra tan clara, tan clarificadora como esta. Es un cáncer estructural que no lo puedo arreglar, y permítanme esta expresión que es muy mía, con betadine jurídico. No lo puedo arreglar con medidas sectoriales o con un sana curita de rana, sino que me obliga a tomar medidas inmediatas y de manera transversal. La desnutrición a nivel mundial, según los datos de la ONU, son que las mujeres padecen una desnutrición en un 80%. Erradicar la pobreza pues está claro que requiere, por lo tanto, una diagnosis seria con perspectiva de género, donde deje muy claro esa desigualdad ciudadana, efectiva, estructural de mujeres y hombres, y obliga, por lo tanto, a tomar nuevos cauces, un derecho, por lo tanto, que ahora trabajaremos, que el profesor Alfonso de Julio mencionaba en mi presentación, que es este nuevo marco de derecho antidiscriminatorio que algunas juristas en España, como la profesora Barrere o como la profesora Rubio o yo misma hemos calificado de derecho anti-subordiscriminatorio, metiendo ese subord entre medias que pone de manifiesto esa discriminación estructural ciudadana. Insisto, no se trata de un colectivo. Las mujeres como ciudadanas, en un 50%, podremos tener cruces sistémicos por raza, podemos ser negras, podemos tener una determinada edad, podemos tener una determinada religión, podemos tener una determinada orientación sexual, en fin, podríamos tener miles de cruces sistémicos que, si me permiten, son nudos gordianos de violencia en una autovía de violencia. Y esto que he explicado con un símil de autovía, de conducir, de una autovía de violencia, porque hemos dicho que las mujeres padecen esa violencia estructural, lo dice la ONU, esa pobreza, ese 47 millones de mujeres que corren el riesgo
de pobreza extrema tras el COVID, ese 1% de tierra en propiedad que poseen las mujeres a nivel mundial, esa desnutrición en un 8%, en un 80% nos obliga, por lo tanto, a diagnosticar bien la autovía y a partir de ahí hacer esos cruces sistémicos. Por lo tanto, y fíjense que es como un cierre de botella, mujer, que puede ser negra, que puede ser estar enferma, que puede tener una necesidad, una discapacidad, que puede ser una niña, que puede tener una determinada religión, que puede tener una orientación sexual, y bueno, se cierra el cuello de botella de violencias dentro de otras violencias, pero la discriminación estructural es en sí violencia. Es muy importante que quede claro aquí, en este foro, no hay que esperar a que tu pareja o expareja te golpee, no es solamente violencia de género en el contexto de pareja. Como juristas nos vemos abocados, obligados para hacer bien una diagnosis, a descubrir que eso es discriminación estructural ciudadana y que nos obliga a poner los puntos sobre la IE, coger la CEDAW de 1979, que también ratificamos buena parte de los países del globo terráqueo, y ponernos a trabajar teniendo en cuenta que la Agenda 2030 está dejando claras los objetivos. Avanzo, si me permiten, en mi exposición. Y quiero, indiscutiblemente, esta inconmensurabilidad de los problemas afecta, por ejemplo, al tema de la pobreza, afecta al tema de la violencia de género, afecta al tema específico, por ejemplo, de la trata con fines de explotación sexual, estamos hablando de datos escalofriantes que me permiten que haga alguna alusión a España, a mi país, del que me siento especialmente, lamento esta situación porque según los datos en España el 90% de las mujeres prostituidas en España provienen de víctimas de trata con fines de explotación sexual, y ahora hablaré del tema de las redes sociales y del tema de la pornoexplotación, ¿vale? Pero fíjense, España se ha convertido en el primer país europeo de tránsito y de destino. Nos acostamos con ellas, aprovechamos, las vejamos. Esto es violencia, ¿ven? Esto es discriminación. Hablamos de que un 27% de ellas son niñas que tienen menos de 15 años. Y como obviamente tenía que sacar y tengo que sacar dentro de la sociedad digital el problema que tenemos, porque ahora el monstruo patriarcal, si me permiten, se ha a su vez reinventado y se nos ha colado por las rendijas de lo digital. Yo quiero destacar un dato que a mí como jurista, como ciudadana y como madre me inquieta enormemente, y es que actualmente en España, a nivel mundial, pero las mujeres y las niñas están especialmente sexualizadas y estereotipadas y sexualizadas en nuestras redes sociales, en nuestra machine learning, ¿no? en esta maquinaria que permanentemente se retroalimenta de cada sesgo de género que vamos a trabajar también en el día de hoy, aunque fuere con pincelada, y que pone en evidencia y que incrementa los peligros de violencia de género, de discriminación, además los problemas psicológicos. Un dato, fíjense, nuestra juventud ya no aprende a través de los libros de texto. Nuestra juventud no lee prensa, nuestras niñas y niños tampoco lo hacen. Lo que hacen nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes, es formarse a través de las redes sociales. Eso incluye la educación afectivo-sexual. Voy a dar un dato que quizás les resulte escalofriante, pero pretendo que en esta conferencia, amén de todas las conferencias que han recibido atrás, si me permiten, se vayan un poco golpeados en el sentido de removidos a nivel jurídico, a nivel de jurista y de compromiso con el derecho y de ese modelo de derecho que ustedes abracen. Fíjense, hay un canal digital, un canal porno de vídeos que se llama Pornhub. Bueno, nuestra juventud se sube y ve los vídeos de Pornhub, y tengo que decirles que un detalle, para poder visionar, fíjense, los vídeos que hay en Pornhub desde el 2017, solo del año 2017, fíjense el dato, necesitaríamos estar 68 años de nuestra vida ininterrumpida viéndolos. Esos vídeos pornográficos están alimentados de esas imágenes estereotipadas, sexualizadas, violentas de las mujeres en las redes sociales, en los vídeos, en las imágenes que circulan permanentemente y que luego nuestra gente joven normaliza y entiende que eso es tener unas relaciones sexuales sanas. Nosotros hemos tenido, lamentablemente, un caso terrible, hemos tenido muchos casos, pero uno de los casos más mediáticos que hemos tenido ha sido el caso de La Manada, y cómo finalmente una chica joven
fue violentada por 4 chicos a la vez. Si ustedes se leen el relato del hecho, es escalofriante, pero el relato de los hechos, y ustedes se cogen los vídeos de Pornhub y verán que es exactamente las mismas prácticas sexuales allí, violentas, allí absolutamente normalizadas. En nuestra juventud yo creo que entienden, nuestras niñas y nuestros niños entienden, cada vez más jóvenes, por cierto, porque se inician en la sexualidad antes, entiende que eso es lo normal. Lo normal es la vejación, lo normal es la dominación, lo normal es que te penetren por 4 agujeros a la vez, ¿eh? Y lo normal es que si tú cierras los ojos es porque te gusta. Hay vídeos en donde la mujer cierra los ojos porque ya se quiere dejar ya morir, y curiosamente se llegó a interpretar por algunas voces que eso significaba que a la mujer le gustaba. Todo esto son formas de violencia de género alimentadas a través de las redes sociales, de las redes digitales. Un detalle, esos datos que yo le he dado de Pornhub, 28,7 se trata de 28,7 billones con B de visitas en 2017. 81 millones de personas al día vieron esos vídeos vejatorios, muchos de ellos alimentados con imágenes en ningún caso consentidas de las mujeres. Por ejemplo, hemos tenido un caso de unas chicas que no había urinarios y decidieron hacer pipí detrás de unos coches, había unas cámaras, las han grabado, y esas imágenes también se han subido de manera absolutamente ilegal a estos vídeos de porno. ¿Ven? ¿Dónde está el derecho? El derecho tiene que actuar porque está dejando en peligro a más de la mitad de la población, a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, a nuestras mujeres a nivel mundial, ese aprendizaje erótico que luego normalizan. Quiero seguir avanzando en mi exposición y es que esta sociedad digital supuestamente parece responder de manera extraña a un papel que debería haber ostentado el derecho desde el principio. Me explico. El derecho, una de las características que tenemos también en la actualidad es, y responde a que nuestros estados en general suelen ser estados sociales de derecho, implica una intervención importante del Estado. Es lo que se llama un proceso de juridificación creciente, esa marea legislativa que a veces destacamos como juristas, y es que apenas nos acostamos y nos despertamos ya tenemos nuevas disposiciones legislativas que surgen, que generan enorme estrés como juristas, que crean inseguridad jurídica también como ciudadanía, porque es imposible conocerla, y que, bueno, te obligan a estar permanentemente al día. Además, con una nueva manera de legislar que hay ahora, que son leyes hiperpotentes que pueden modificar. De hecho, hasta nosotros tenemos leyes como, por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que vienen incluso a modificar 23 textos legislativos diferentes. Es decir, estamos hablando de una implosión del derecho. Eso significa que cada vez tenemos más intervención jurídica, pero no necesariamente más resolución de los problemas. Y ello implica que la ciudadanía está un poco descreída, no cree en el derecho. El derecho ha caído en un importante descreimiento que yo querría destacar en 2 facetas. El derecho ha caído en una fase de desencantamiento y de desencanto. Digamos, no sé si ustedes conocen el famoso cuento de la Cenicienta, ese famoso cuento, que por supuesto ya podríamos hablar de las características machistas que tiene el propio cuento en sí, pero si lo vemos, fíjense, de repente la Cenicienta se monta en esa magnífica carroza, que ya no es una calabaza, en esa carroza, de repente eso tiene unos lacayos que respondían a ser pequeños ratoncillos, en fin, el derecho tenía eso, ¿no? Esa parte de encantamiento, creíamos que era un instrumento que servía a la justicia, pero hoy por hoy el derecho ha sufrido un desencantamiento y algo más, ha sufrido un desencanto del derecho. Me explico. No es que la ciudadanía piense que el derecho no sirve a la justicia, sino que en buena parte la ciudadanía piensa que el derecho es gravemente ineficaz para servir a la justicia. Digamos que es que ya directamente no es que tengamos una carroza, tenemos una mísera calabaza, que sería el derecho, una mísera calabaza, y que aquellos magníficos lacayos que cogían esa carroza se han convertido en míseros juristas leguleyos, ¿vale? En un poder legislativo, en un ejecutivo y judicial que nadie cree en él, que está cayendo en desgracia porque tarda mucho en resolver, porque algunos consideran que el legislador está muy lejano a sus intereses, porque entienden que en esa racionalización social del derecho, en eso que ellos decían que debería de incorporarse, no han querido incorporarlo porque se entienden manipulados a través de la democracia. Todo este juego
que no pasa solo en España, que pasa en muchos países, que pasa, yo diría, en todos los países, en ese desencanto, y que hace, y esto me inquieta como jurista, que la ciudadanía se acerque a otras vías de socialización de conflicto. Algunas legales o incluso yo diría que casi ilegales. Y dentro de estas otras vías, yo quiero meter a ese control que existe, ese deseo que existe por parte de algunos poderes oligárquicos de controlar lo que sería ese cuarto poder, esos más media, ¿vale? Que antes se reducía de una manera mucho más local a lo que podía ser la prensa, a lo que podía ser televisión, pero ahora hablamos de otra cosa. Ahora hablamos de algo que tú puedes cerrar tu ordenador y tú tienes un control de tu móvil. Tu móvil es inteligente. Tu móvil sabe quién eres. Tu móvil se ha metido, permítanme, no solamente el derecho, sino tu móvil se ha metido también en tu cama. Digamos que te espía claramente y está ahí. ¿Qué me preocupa en ese sentido? Que la sociedad digital se descontrole, porque está descontrolada, no que se descontrole, está descontrolada, y pueda seguir sumiendo en un estado de discriminación a buena parte de la población mundial. Profesora Lobo, profesora Otayana, si eres tan amable, ¿me indicas cuánto tiempo me queda? Fica à vontade, professora. O tempo é seu. Vale. Aliás, magnífica manifestação. Estou tomando notas aqui intensas e curiosa para ouvir sobre esse direito antissubordiscriminatório. Pues muy bien. Muchísimas gracias, profesora Loba, profesora Taina Pena. Muchísimas gracias por hacerlo, por darme pie a continuar en mi exposición y no agotarles demasiado. Quiero avanzar algo más, y es que este generalizado descreimiento en el derecho, que tiene este doble desencantamiento y desencanto, insisto, acuérdense de ese cuento de la Cenicienta, ya el derecho no parece ser lo que era, pues asistimos a una reacción neoliberal peligrosa, también preocupante, que apuesta, o que hay voces que apuestan por una desregulación. Me explico. Si el derecho no sirve para responder a criterios de justicia, eliminemos el derecho. Cuanto menos derecho haya, mejor, cuanto menos intervención haya, y ello implica una pérdida de centralidad de los poderes del Estado y una diseminación de los poderes normativos que, cuidado, ponen en jaque al Estado, ponen en jaque al Estado de Derecho, ponen en jaque al Estado democrático de Derecho. Por lo tanto, este poder desorbitado, permítanme que lo diga así, del desarrollo digital en manos de minorías oligárquicas, que además tienen mayor influencia que otros poderes. Por ejemplo, hay estudios en donde cuando Trump se presentó a las elecciones, fíjense, las deducciones de los propios algoritmos en atención a una serie de sesgos, y al sesgo histórico, y a cómo había reaccionado la población norteamericana, determinó que iba a ganar Donald Trump, pero determinó también algo más, determinó que no ganaría Hillary Clinton, y determinó algo más, dijo que nunca ganaría una mujer en Estados Unidos. Eso fue la determinación del propio algoritmo, de los propios algoritmos digitales, que ahora hablaremos de lo que implica, y también de la idea que tiene la ciudadanía. La ciudadanía cree que un ordenador es neutro. La ciudadanía cree que los algoritmos, en fin, que un ordenador puede predecir con total neutralidad frente a una persona que decida al respecto, y ya veremos quién introduce los sesgos, cómo se alimentan los sesgos, y aunque Ada Lovelace, que fue la inventora realmente de los algoritmos, dijera eso de que efectivamente los algoritmos no piensan, son las personas las que lo piensan, lo que está claro es que es ese machine learning, esos algoritmos que se retroalimentan de otros algoritmos y que a su vez se retroalimentan de esa realidad visual, auditiva, etcétera, etcétera, que aparece en los instrumentos formativos o lúdicos que tenemos en nuestro poder, hace que nuestra sociedad digital sea aún más perversa, aún más discriminatoria, si cabe, de lo que era en el siglo XX. ¿Qué nos obligaría, qué reto implica la sociedad digital que nos obligaría, al menos desde la filosofía del derecho, desde el pensamiento crítico, a pensar, como juristas a pensar? Pues obviamente uno de ellos sería el nuevo tipo de gobernanza. Deberíamos de reflexionar al respecto, que tiene cosas buenas, pero también tiene peligro. Insisto, esa racionalización social del derecho, esa ciudadanía que debe estar informada y que debería de estar formada y debería tener opinión contrastada y comprometida, que no manipulada. Eso sería, por lo tanto, fundamental.
Otro de las sociedades, de los retos, de los planteamientos que obligan a replanteamientos generales de la ciencia jurídica sería el descubrimiento de nuevos roles para las reglas jurídicas. Por supuesto, otra de los replanteamientos serían las modulaciones de la legitimidad y del principio democrático. Claro, y ojo a las injerencias de las plataformas digitales. Ojo a esas injerencias que son capaces de determinar que tal candidata nunca saldrá y que va a ganar tal candidato. Y que se puede manipular, insisto, es muy sencillo, no sé si han observado, bueno, quizá no les ha pillado muy de cerca, pero nosotros, por ejemplo, tenemos ahora una reciente polémica con el Festival de Eurovisión, que tiene que ver con la manipulación de los datos, de los votos, de las personas que votaron y del foro, fíjense, y es sencillamente un mero, sin quitarle importancia al acto, pero es un mero acto musical, no deja de tener más trascendencia que la que tiene. Otro de los replanteamientos que debería de tener esta ciencia jurídica es, obviamente, ese importante papel que tiene la sociedad digital, tanto en la generación como en la transmisión, como en la aplicación del derecho. Y me inquieta porque, fíjense, ahora ya se habla también hasta de la jurimetría predictiva, la posibilidad de que nuestros ordenadores decidan determinados supuestos casos análogos, que ponen en peligro la situación individual de quien acude al derecho, porque no existen casos iguales, análogos, perfectos, que tú le puedas, y luego vamos a ver quién mete el algoritmo, porque el programador responde a lo que se le haya dicho y no necesariamente existe una conexión entre el contenido que haya metido el programador que el contenido que se le haya mandado enviar. Cuidado, porque sobre el derecho sobreviene un enorme fantasma que requiere respuestas ya, o por lo menos preocupaciones ya por parte de la filosofía del derecho, que es la rama que induce al pensamiento, ¿vale? Que no memoriza, sino que piensa. Y la pregunta del millón es, ¿le interesa al mercado un jurista que piense? ¿O lo que le interesa al mercado de la sociedad digital es un jurista que resuelva? ¿Un jurista que resuelva en atención a derechos humanos? Eso no viste, eso no gesta, esto no genera dinero. Quizás un jurista que repita pautas que al mercado le interese, porque al fin y al cabo interesa para más ganancia económica. Ustedes son juristas, las y los juristas nos convertimos en agentes de ese derecho. ¿A quién estamos subiendo las y los juristas? Si se dan cuenta, son un montón de preguntas que yo lanzo en el foro, no para que se respondan aquí en ningún caso, sino para que las tengamos yo la primera en mente y no se me olviden jamás, jamás de los jamases, ¿no? Como diría el profesor Alfonso de Julio, mal asunto cuando nos encontramos un jurista que no reflexiona en torno al derecho o al papel que él acomete cuando coge el derecho como testigo. También hay otro reto que deberíamos de abordar, otro replanteamiento general que que es el descubrimiento de modelos satisfactorios para la toma de decisiones públicas y para la potenciación de la igualdad real. Es decir, podríamos hablar de las cosas negativas que tiene la sociedad digital, pero lo cierto es que también tiene cosas muy buenas. Yo lo comentaba al inicio de mi exposición. El COVID, que lo hemos pasado muy mal, y lo que te rondaré, Morena, que se dice en España, nos ha salvado las plataformas, nos ha salvado el avance digital, nos ha salvado el avance de Internet, nos ha salvado porque nos ha permitido entrar en contacto, comunicarnos. Estaba sola en casa, pero en el fondo yo seguía hablando con la profesora Lobo, o con el profesor Bofa, o con el profesor de Julio, o con mi hija, o con mi padre. En fin, nos mantenía vivos en algún modo. No era un encierro, no era el encierro tradicional que hubiera supuesto otro tipo de pandemia que en otros momentos de la historia hemos sufrido, sino que ha permitido la supervivencia y nos ha obligado también a todas y a todos a dar un paso adelante. Y eso está muy bien. Es decir, ¿por qué no trabajar en positivo? ¿Por qué no trabajar sobre esos modelos satisfactorios de toma de decisiones públicas que potencian la igualdad real ciudadana? La igualdad real que hoy por hoy no tenemos y que cada vez tenemos menos, según dice la ONU y según dice nuestro secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Que fíjense lo que dice. Fíjense si dice que es importante incorporar este principio que yo he explicado pero que no he traducido al inglés, el principio de la autovía cruzada por esos cruces sistémicos,
por raza, la autovía de mujeres por raza, por orientación sexual, por edad, por religión, en fin, por discapacidad, bien, ese principio que ahora vertebrador, que se llama el principio del gender mainstreaming, y que ahora explicaré. Fíjense lo que dice el secretario general, don Antonio Guterres. Dice él que para llevar a cabo la Agenda del 2030 de Desarrollo Sostenible, exige como eje vertebrador el gender mainstreaming, y dice palabras textuales: mientras las mujeres, insisto, que no son un colectivo, que son más de la mitad de la población mundial, mientras las mujeres no gocen de empoderamiento económico y social en el mundo laboral, en el hogar y en la comunidad, el crecimiento no será inclusivo y no lograremos erradicar la pobreza. No, en ningún caso llegaremos a ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y desde luego en ningún caso el objetivo número 1, la erradicación de la pobreza. Por lo tanto, esta diagnosis hay que tomarla desde el principio. Fíjense los peligros de la sociedad digital, cómo se manifiestan nuestras sociedades en la actualidad, los avances de la economía, esos impactos enormes que ha tenido, cómo el derecho crece y no parece responder a ello, y que, bueno, lamentablemente, en vez de, parece ser, estar apostando por un derecho, por un jurista que piense, parece ser que ahora no se lleva el pensar. No sé si algún momento se llevó, quiero pensar que sí, pero desde luego ahora no se lleva a pensar. Piensen a priori qué áreas de conocimiento están ahora más evaluadas o más valoradas. Pues sin duda alguna el derecho mercantil, sin duda alguna el derecho internacional, el derecho europeo, pero nada que te permita pensar, porque pensar no interesa, no se dan cuenta que cuando las personas piensan, empiezan a generar problemas. ¿Pero por qué problemas? Porque es precisamente algo que debería de potenciarse del derecho, la disidencia ideológica y la disidencia de pensamiento, seguir construyendo una ciudadanía inclusiva. Pero no interesa a un jurista que piense, interesa a un jurista tipo, a ver si logro encajar, algo similar a un consultor economista, una especie de científico informático del derecho, que sepa mucha tecnología. No que piense, no nos interesa que piense, diría el mercado. Un analista de política pública, no sé si ahora se han dado cuenta que a poco que pongan la televisión, los tertulianos de la televisión saben de todo. Oye, también son analistas de política pública. Es decir, no, parece que el mercado va buscando una especie de agente profesional, tecnócrata, en el fondo siempre le buscó, pero es que en la sociedad digital es que le urge más, porque realmente se ha convertido precisamente, porque el derecho está lamentablemente en decadencia, digamos que no vive el mejor de sus tiempos. A mí me inquieta que nuestra ciudadanía esté en algunos momentos, cuando tenemos algunas imágenes en televisión de revueltas que no tienen sentido alguno, porque no tienen sentido, porque además les preguntan y te dicen, pues no lo sé, y vienen porque pues están bebidos, porque ha habido una convocatoria masiva para juntarse a pegar a alguien, o para juntarse, o algunas propuestas, no sé si descubrieron hace el año pasado una de las propuestas más terribles que yo he visto en mi vida, no sé si fue un TikToker que hizo una propuesta del Día de la Violación de las mujeres. Es decir, fíjense cuando toda la humanidad queda en el Día de la Violación de las mujeres. Y ustedes no crean que la gente es muy sensata. Si quedamos, quedamos. Me parece, por lo tanto, un peligro enorme, porque los TikTokers, los YouTubers han generado, desde luego, muchos más adeptos que probablemente ningún miembro de la clase política pertenezca al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y de ello son muy conscientes los partidos políticos que se están poniendo las pilas y se están introduciendo ahí también para hacer llegar su demanda. ¿Qué es lo que me gustaría más? Pues fíjense, quizá ahora no pega que diga esta cita, pero lo voy a mencionar a Immanuel Kant, que fíjense, Immanuel Kant en ningún caso pensaría en las mujeres, en ningún caso. Pero yo voy a jugar con su lenguaje y voy a utilizar una cita suya, también me parece muy bonita, en un libro, un trabajo suyo que se llamaba Respuesta a la pregunta que es la ilustración. Y fíjense, imagínense que detrás de la palabra hombre, que yo voy a decir aquí, ponemos la palabra mujeres y hombres.
ciudadanía, ¿vale? En general. Y dice él, fíjense, si la ciudadanía pensara, fíjense, dice, una vez que la naturaleza, bajo esa dura cáscara, ha desarrollado la semilla que cuida con extrema ternura, es decir, la inclinación y vocación al libre pensar, este hecho repercute gradualmente sobre el sentir del pueblo, con lo cual este se va haciendo cada vez más capaz de la libertad de actuar y finalmente hasta llegar a invadir los principios del gobierno que encuentra ya posible tratar él dice el hombre, yo digo a la humanidad, que es algo más que una máquina conforme a su dignidad. Fíjense, él hablaba de algo más que una máquina. Yo lo recupero ahora en el siglo XX, en la era de las máquinas. Y él lo dijo en 1784, en un contexto distinto. Pero yo hago una lectura de su libro y lo hago a mi cabeza y le meto la perspectiva de género de manera transversal, ese gender mainstreaming lo meto. Y te digo yo, y quiero apelar a que una ciudadanía formada, informada, comprometida con la igualdad efectiva ciudadana, podría cuidarse y podría crecer gradualmente y repercutir en positivo para que esa sociedad fuera cada vez más libre de actuar y ahora no estar controlada, insisto, por otras, voy a trasladar otras máquinas que podría ser esas máquinas, esos algoritmos o esa máquina que ya no nos permite pensar. Bueno, quiero terminar esta última parte porque no quiero cansarles, y además, si me permiten, buena parte de este trabajo está publicado en una magnífica revista que tienen ustedes en su poder, porque además es brasileña, que dirige el profesor Bolzan, y está en este último número, en el número 22, en la revista de Direitos e Garantías Fundamentais, está escrita en inglés, y bueno, ahí hay buena parte de la información que estoy contando para que puedan recurrir a ella sin ningún tipo de problema, pero yo querría acompañar casi el final de mi intervención con esos principios internacionales vinculantes que hemos firmado, pero que no ha firmado solo España, insisto, lo han firmado buena parte de los países del globo terráqueo, y curiosamente uno de ellos es un principio que he explicado, que es el principio del gender mainstreaming. Si lo traducimos, no necesitamos ser realmente expertos en inglés, pero la traducción es incorporación de la perspectiva del género de manera main, de manera principal. De manera principal porque es la autovía, porque estamos hablando de ciudadanía que a su vez puede recoger cruces sistémicos que son colectivos encerrados dentro de la máquina de la ciudadanía. Ese principio del gender mainstreaming es tan importante y fue ratificado en el Convenio de Beijing de 1995 que a nivel internacional y a nivel europeo las agendas públicas lo han incorporado. No solamente la Agenda 2030 que yo he mencionado, sino, por ejemplo, a nivel europeo, por ejemplo, nosotros tenemos el Tratado de Ámsterdam, que hubo que modificarlo en su artículo 3.2, o el Tratado de Lisboa, que hubo que modificarlo en su artículo 8, o que en su artículo 6.2 abraza la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 23, y que fíjense lo que dice, muy concreto, dice, la igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse, es imperativo, deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, de trabajo y retribución, en todos los ámbitos, no solamente en el laboral, en todos los ámbitos. Es por ello que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, anda tan preocupado porque sabe que esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no van a ser conseguidos si no hacemos nuestro deber. ¿Qué nuevo marco epistemológico y jurídico de futuro tenemos? La profesora Lobo lo decía muy bien cuando yo anunciaba ese derecho antisubordiscriminatorio. Eso es fundamental, hay que empezar a trabajar en él de manera total y exige, muy rápido lo voy a mencionar, nos exigiría revisar el criterio básico de igualdad que hemos manejado hasta ahora, que parecía que había una plantilla de lo humano, como si esa plantilla de lo humano estuviéramos todas y todos, y reconocer la exclusión en ese criterio básico de igualdad. Reconocer la exclusión porque no se pensó en las mujeres. Por ejemplo, nosotros ayer se ha aprobado ya por el gobierno para lanzarlo también luego a los ministerios un anteproyecto de ley, una propuesta que hace referencia, por ejemplo, les voy a poner un detalle, a reconocer determinados permisos
por ejemplo, remunerados por bajas, por dolores menstruales incapacitantes. El derecho del trabajo nunca pensó en la regla de las mujeres. Faltaría más. ¿No ves que el derecho del trabajo en su momento se monta como un paquete de medidas de acción positiva diferenciadora, por cierto, para proteger a la clase trabajadora que era hombre? El derecho del trabajo no pensó en ningún caso en las mujeres. Si se dan cuenta, estamos hablando de nuevos ámbitos que obligan, por lo tanto, a reconocer que la plantilla del humano no solamente son los hombres que tienen como ciudadanos intereses y reivindicaciones propios a su sexo y humanidad, sino que las mujeres como ciudadanas también tienen intereses y reivindicaciones propios a su sexo y humanidad. Y hay que tenerlos en cuenta, básicamente por razones obvias. Cuidado, y que si no lo hiciéramos, fíjense, desde la mejor de las intenciones podríamos hacer un derecho teóricamente, formalmente igualitario, pero que si a la hora de aplicarlo perpetra, cercena, limita los derechos o vulnera los derechos de las mujeres como ciudadanas, y cogiéndonos el artículo 1 de la Convención de la CEDAW de 1979, cuidado, una convención que ratificamos prácticamente todos los países del globo terráqueo, ese derecho, aunque fuera muy bien intencionado, sería discriminatorio. Porque si a la hora de aplicarlo cercena y limita, fíjense, no es solo con el objetivo, sino que tenga como resultado, con toda la buena intención, pero si el resultado de aplicación cercena y valora, en este caso, los derechos de las mujeres, ese derecho sería discriminatorio en sí. Fíjense que estamos hablando de un nuevo marco de trabajo jurídico. Hay un símil que yo me gustaría, si no lo canso mucho, compartir, que a mí me ha servido mucho para entender este pensamiento mío, y tienes un símil médico, ¿vale? Por ejemplo, las operaciones que hemos hecho a personas de determinada edad, bueno, pues había que, por problemas de cadera, que no podían andar y tal, pues cuando las operábamos, muy bien ha salido la operación, buena parte de ellas se nos quedaban cojas, ¿no? Porque ¿qué ha pasado si la operación ha sido un éxito? Y es que la plantilla, la prótesis de caderas que le implantábamos, supuestamente era la plantilla del humano, no, era una prótesis de cadera masculina. En ningún caso extrapolable a una cadera femenina. Por eso las dejábamos cojas. Me explico, las mujeres tienen reivindicaciones, intereses propios a su sexo y humanidad, como lo tienen los hombres como ciudadanos, y no se pueden desconocer, por lo tanto, estas reivindicaciones. Exigiría también revisar el criterio de discriminación, no solo centrado en discriminación individual, propia de individuo a individuo, sino estamos hablando de una discriminación estructural grupal. Fíjense, hablamos no solamente de igualdad formal, no hablamos ni siquiera de igualdad de trato, hablamos de, fíjense qué matización, hablamos de igualdad de estatus. Igualdad de estatus. Las mujeres desean ser no solo sujetos de derecho, sino ser reconocidas con igual reconocimiento y respeto que los hombres como ciudadanos. Es un matiz más. No es un matiz menor, ni siquiera se queda en lo económico. Va un paso más adelante, habla de una igualdad de estatus, de que nuestra voz sea reconocida. Basta con que lean la prensa, pongan la televisión o pongan el maltrato, si me permite, que sufren las mujeres a través de las redes, esa sexualización. Aquí hay gente joven, vídeos de los que se retroalimenta esta inteligencia artificial, este machine learning. Se me ocurre uno, por ejemplo, el de Rosalía y Weekend, no sé si han tenido ocasión de verlo, una canción que se llama Fama. Si quieren, cuando acaben esta emisión lo ven, en donde está claramente estereotipada Rosalía, es una mujer que viste muy poquita ropa, muy nimia, deja entrever su cuerpo, su erotismo, lo seduce al personaje masculino en una especie de sala de fiesta en donde debe de hacer sorprendentemente frío porque él va tremendamente cubierto, arropado, abrigado, lleva hasta un gorro, debe ser el frío que tienen ustedes allí en Brasil, ¿vale? Es muy abrigado y curiosamente cuando él supuestamente cae y sucumbe en los brazos de ella porque se acerca a ella mientras ella canta, ella le clava un cuchillo y lo mata. Esta información, que yo le he hecho una especie de spoiler realmente, yo le rogaría que lo vieran, porque esto, insisto, nos coloca en estatus diferentes, ¿vale? Y en posiciones no queridas a buena parte de la población mundial, y de ello se alimenta, insisto, el machine learning. Hay que incorporar ese principio del gender mainstreaming y supone una universalidad de la igualdad subjetiva y objetiva, voy acabando,
que afecta, cuidado, a todos los poderes públicos y que afecta a todas las ramas del ordenamiento jurídico y que incorpora una integración de la dimensión de género en esta nueva tarea legislativa. ¿Qué significa ello? Esto significa que ahora más que nunca urge el pensamiento crítico, urge formar juristas con sensibilidad y conocimiento, no basta con ser sensible. Yo siempre digo que cuando nos duele una muela no basta con llegar al dentista o a la dentista y decirle, y que ella o esa persona nos diga siento su dolor. Yo entiendo que está muy bien que sienta mi dolor y que empatice con mi dolor, pero en el mundo del derecho se requieren respuestas. Yo requiero también que prevenga ese dolor, no solamente que me lo quite, sino que lo prevenga, que lo elimine. Por lo tanto, a pesar de que la sociedad de conocimiento digital sigue apelando ahora a un jurista que no piense, a un jurista que repita, a un jurista que solamente sepa de técnica informativa y poco más, y informática y poco más, nunca más que ahora se requiere un jurista que piense, un jurista que se adelante a los acontecimientos y que sea capaz de, de poner ante un marchamo jurídico, una medida jurídica previa a que puedan seguir viendo este tipo de violencia. Quiero acabar con una frase que no es mía, la estoy pensando dónde la tengo, ya la he encontrado. No es mía, son dos sentencias, dos frases que no son mías. Una es de Tamar Pitch, una jurista que tiene, por cierto, un trabajo buenísimo que yo les recomiendo que lean, que se llama Un derecho para dos, la construcción jurídica de género, del sexo y de la sexualidad. Y ella dice lo siguiente: la lucha contra la injusticia y por el cambio implica necesariamente y al mismo tiempo tanto a las condiciones sociales y económicas como al universo de pensamiento que las hace posibles, comprensibles y legítimas. Y frente a esta frase que a mí me parece muy importante, quiero también lanzar otra que ya preconizara Alan Turing, aquel informático inicial, un referencial, primero Ada Lovelace y posteriormente él, que incluso estuvo descodificando algunos de los algoritmos en la Alemania nazi. Y bueno, de hecho su intervención fue tan importante que algunos estudiosos entienden que la guerra mundial disminuyó como y el conflicto evitó entre 4 o 6 años, y un montón de millones de muertos fue capaz de eliminarlo precisamente por esta descodificación de ese código. Y él dice algo que yo quiero trasladar, porque no sé lo que pensaría él hoy. Él decía, Alan Turing: me parece que la pregunta original, ¿pueden pensar las máquinas?, no merece discusión por carecer de sentido. No obstante, creo que a finales del siglo, yo creo, y ahora voy a decir, él dice creo que a finales del siglo, sí, yo creo que a finales del siglo, él hablaba de su siglo, yo hablo del siglo XXI, si no ponemos remedio. No creo que a finales del siglo el sentido de las palabras y la opinión profesional habrán cambiado tanto que podrá hablarse de máquinas pensantes sin levantar controversias. Me callo aquí, cierro mi intervención, sé que ha sido enormemente larga, pero yo quería trasladar muchas de mis inquietudes como jurista y bueno, crecer en esto que estamos haciendo con este seminario, que es poner pasos para que esta igualdad efectiva ciudadana sea una realidad. Muchísimas gracias a las personas que me han escuchado. Muchas gracias, professora. Creia que hablas sobre problemas que vive o Brasil e tus mulheres, o Brasil e tu política. Por esto, se muito, professor Bolzan, penso que teremos que agradecer à professora, a los participantes e convidar a todas e todos para o próximo encontro. Professor Campuzano. Sí, buenas noches de nuevo. Excelente la intervención de la profesora. Excelente. Excelente intervención, verdaderamente brillante, persuasiva, apasionada. Es señal de que los problemas que trabaja realmente los siente y le preocupan. Y creo que nos ha planteado un escenario que nos debe estimular para trabajar, para afrontar los problemas de nuestro mundo en el que hay tantos discriminación, y ser muy consciente también
del desafío que tenemos en la formación como juristas, en la formación de juristas, con vistas a diseñar, digamos, un horizonte de justicia, porque, como ha dicho muy acertadamente la profesora Gil, la utopía es justamente el estímulo que necesitamos y que no puede quedar fuera de nuestra imaginación. Necesitamos pensar en un mundo mejor y necesitamos también, pues, recuperar la médula crítica de lo jurídico, la médula esencialmente crítica de lo jurídico. Yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con la intervención de la profesora Gil. Quería felicitarla muy vivamente porque me ha parecido una intervención, como ya he dicho, muy completa, muy exhaustiva, verdaderamente brillante, y creo que realmente sí, lo que pretendía era dar un aldabonazo a las conciencias para que de algún modo pues fuéramos conscientes de los desafíos que tenemos planteados y lo que tenemos en este momento histórico crucial, porque yo me atrevería a decir que estamos viviendo un cambio de era, estamos viviendo el nacimiento de una nueva época y que es una época marcada por las incertidumbres. Y realmente tenemos que apostar por una ciudadanía inclusiva en la que no exista discriminación y en la que no exista desigualdad. Pues nada más, yo creo que con eso, si el profesor Bolsán desea intervenir. Profesor Bolsán. Sim, aqui estou me fartando da fala da professora Ana, muito interessante. Acho que hablo em português, professora, mas não há problema, porque o Cyber Leviatã pretende, desde sempre, apresentar essas leituras, né, esses diversos vieses de enfoque em relação a essa nova era que se referia o professor Alfonso. Então, acho que a leitura proposta pela professora Rona é uma leitura fundamental, como disse a professora Edilene também, tanto em Europa como em América, padecemos, talvez, né, com as suas especificidades, mas dos mesmos problemas. E a questão não dessa perspectiva colocada, ela é fundamental para que a gente possa, de fato, tirar proveito, vamos dizer assim, daquilo que pode ser o bom dessa transição ou dessa nova era, né? Eu tenho dito que, né, repito isso reiteradamente, meus alunos sabem disso, né, já estão cansados de ouvir, acompanhando aqui o professor Giacomo Ramal, na esteira do Gramsci, inclusive, estamos vivendo um interregno, né? Ou seja, um espaço entre, como diz o Marramal, entre o não mais e o ainda não. E nós precisamos construir o ainda não de uma maneira nova, né? Que resgate de uma forma mais adequada tudo aquilo que nós deixamos para trás aí nessa construção histórica até hoje. Então, acho que a fala da professora Joana é fundamental para que a gente possa pensar essa nova era, ou essa era digital, né, a partir desses pressupostos. E, de fato, para isso, é fundamental também que tenhamos presente tudo aquilo que ela chamou a atenção, né, que muitas vezes passa desapercebido por nós todos, ou por boa parte de nós, quando nos encontramos, né, nesses ambientes digitais. Então, professora, um grande agradecimento, né, um grande abraço. Espero que possamos, em breve, em algum momento, né, nos encontrarmos pessoalmente, ou, né, em terras espanholas ou em terras brasileiras, para que possamos trocar mais a miúde esse seu conhecimento. Muito obrigado. E nos colocamos sempre à disposição da professora Joana para em outros momentos, podermos contar com a sua presença no Cyber Leviatã. Muito obrigada, professor Bolzan, só um registro. Diga. Muito obrigada, professora Juana, e principalmente anotar, eu e professor Bolzan fazemos alguns apontamentos sobre essa necessidade
de um estatuto jurídico, na linha do que a professora Juana menciona, antidiscriminatório na ambiência digital, e acho que agora nós podemos, sim, acrescentar ao que nós dialogamos a proposta da professora antissubordiscriminatório. Muito obrigada pelo acréscimo. Certamente nós vamos nos debruçar mais sobre seus ensinamentos. Vamos, com atenção, rever o vídeo e espero poder, em breve, voltarmos a dialogar. Muchísimas gracias, profesora Loba. Muchísimas gracias, profesor Bolsán, profesor de Julio. Para mí realmente ha sido de verdad un honor y un placer. Y me siento tremendamente satisfecha porque el foro es especial, supera fronteras, y porque me consta que lo conforman personas, pues eso, que quieren estar a esta hora, pues eso, cansados y cansadas, que estarán seguros, pues escuchando esta intervención, no solamente la mía, sino los otros seminarios tan magníficos que han tenido, pues conscientes de que ese conocimiento les va a alimentar, ¿no? Entonces, créanme, y desde ya se los digo, no es una manera de hablar, mi reconocimiento y mi agradecimiento por estar en este foro con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Graças, professora. Vou passar ao Gustavo, então, para só fazer o chamado do nossa próxima quarta Cyber desse projeto com a Universidade de Sevilha, com o professor Alfonso de Julius e com a professora Edilene. Então, Gustavo, com a palavra. Obrigado, professor Bolsán. Agradeço a todos os presentes, em nome do Observatório Cyber Leviatã, em nome do Cosmo Ius, por mais esse evento, né, pela presença de todos nesse último evento, Quartas do Cyber. O nosso próximo encontro ocorrerá no dia 8 de junho, com a presença do professor Vicente Barragan Robles, da Universidade de Sevilha. E o tema da palestra será Las NTICs e el Leviatán, uma relação turbulenta. Então, eu conto com a presença de todos e sigam o nosso perfil no Instagram e o nosso canal do YouTube para serem informados de novos eventos. Uma boa noite a todos. Novamente agradeço a sua presença. Boa noite, até a próxima. Tchau. Boa noite, pessoal. Abraço, Alfonso. Buenas noches. Abraço, professora, professor Campuzano, nossos alunos. Até.